Por eso he dicho, incluso he reiterado, he repetido que el pensamiento presidencial es un pensamiento militarista de la derecha reaccionaria de la década del 70 y de la década del 80. Cómo se montaron las dictaduras en el Cono Sur y en parte de Centroamérica en esas 2 décadas, con los llamados estados de sitio, con los llamados estados de excepción, sin temporalidad alguna. De tal manera que el constituyente del 99 quiso corregir una enorme anomalía que se había producido en el país, que era mantener suspendidas las garantías económicas sin límite alguno. Y por eso es que estableció, y yo uno de sus redactores, por eso fue que ese constituyente estableció límites precisos y además límites graduales, con un sistema de controles que debía obedecer a los tratados internacionales y a los acuerdos internacionales. Cuando aquí en Venezuela ocurrió el Caracazo, yo recuerdo que la Comisión Andina de Juristas publicó un breve trabajo personal donde señalaba la crítica a la situación que ahí se planteó de un estado de excepción de facto, sin control en el tiempo y sin control en materia de derechos humanos. Todavía no se sabe el nivel de muertos, la cantidad de muertos que allí ocurrió. Por eso es que acudimos al expediente de garantizar la libertad de información, porque solo la libertad de información, solo el trabajo protegido en democracia de los medios de comunicación social es que podía evitar una catástrofe en materia de estado de excepción de naturaleza autoritaria. Y además, el establecer allí, no de manera excesiva, como dijeron algunos, no, el establecer allí en la norma al final, 337 en su parte final, el cuerpo de los derechos fundamentales, era recoger lo más avanzado de la doctrina democrática en esta materia, en el derecho comparado como producto de innumerables experiencias. Esto no fue un hecho que se le ocurrió a alguien. Este es el estudio de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal de Estrasburgo, de la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la aplicación del Pacto o Tratado o Acuerdo o Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José, que en este momento es violado de manera flagrante. Nuestra alerta al país es el enorme miedo, el enorme terror que el régimen le tiene a la reedición de un movimiento popular como el 11 de abril. Yo le quiero decir al régimen, nosotros estamos trabajando con claridad, sin engañar a nadie, emulando el movimiento del 11 de abril en lo que tuvo de democracia, en lo que tuvo de movilización nacional, en lo que tuvo de demostración de la dignidad del pueblo de Venezuela. Otros aspectos fueron cuestionados personalmente, por cierto, en el momento en que los miembros del régimen se escondían y algunos lloraban en las sotanas de varios de los obispos, porque sí tenemos prueba de cómo salimos a defender la democracia, lo que por cierto muchos dirigentes del régimen no puede decir y muchísimo menos probar.